Muy buenas noches, muy bienvenidos a Ronda de Editores, el encuentro semanal que tenemos aquí desde la cúpula del CCK con editores de distintos medios gráficos del país. Hoy la noticia, evidentemente, la alegría que nos trajo el equipo argentino de Copa Davis con su consagración, Argentina campeona después de ganar la serie 3-2 contra Croacia en Zagreb. Así que eso es, por supuesto, una de las noticias destacadas, así como el fallecimiento de Fidel Castro, que va a ser el tema de nuestro tercer tiempo, con un análisis profundo de lo que significó su figura y lo que está pasando también en las relaciones con los Estados Unidos, con el futuro de Cuba. Pero vamos a arrancar por nuestra mesa de análisis de los temas domésticos. Está con nosotros Diego Genut. Diego es editor de un sitio de internet llamado Big Bang News y nos visita por primera vez. Es el único debutante entre nuestros periodistas de esta noche. Sigue bien Liliana Franco, periodista especializada en temas económicos, economista ella de ámbito financiero también, en una semana que tuvo mucho tema económico con la ley de emergencia social, las negociaciones todavía en marcha entre el oficialismo y la oposición por el tema de ganancias. Vamos a ver cómo queda finalmente ese proyecto. Silvina Egui, que es editora del equipo de investigación del diario Clarín. La mesa también esta noche con nosotros, Fernando Siveira. Fernando es periodista del diario Página 12. Vamos a cerrar la lista de los que nos acompañan esta noche con Ernesto Adida. Ernesto es editor de economía del diario BAE. ¿Cómo les va a todos? Gracias por venir. Gracias, María. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Bueno, contentos con la Copa Davis. Mañana se lo toma todo en las redacciones de los diarios, ¿no? Son estas noticias. Sí, son las tapas, supongo que va a ocupar un porcentaje importante de las tapas de todos los diarios. Histórico, aparte con dramatismo, ¿no? Un partido del Potro que parecía perdido, y bueno, lo levantó espectacular. Bueno, y cerrando una semana quizás de las más complicadas, por lo menos en el ámbito político, ¿no? Para Mauricio Macri y económico, ¿no? Yo creo que fue una mala semana para el gobierno, creo que fue un aterrizaje muy duro. Ellos te muestran encuestas que dicen, no, nos va bárbaro, que 70, que 60, que popularidad, y sin embargo han tenido golpes fuertes. Uno es claramente en el caso del cómo Massa primerió con el proyecto de ganancias, lo que hace que el proyecto oficial, más allá de que es obviamente menos ventajoso que el de Massa, cualquiera hubiera sido, queda siempre en disminución frente a lo presentado por Massa, con lo cual entran perdiendo ya. Esto es así, ¿no? Ganancias es el esquema de ganancias que va a regir en el 2017, ¿no? Y el oficialismo pretendía presentar su proyecto para debatirlo en el verano y ahora, obligados por Massa, la semana que viene van a tener que consensuar un proyecto... Un proyecto en extraordinarias. A mí me parece que el tema económico y político van paralelo, ¿no? Porque el tema fue que la economía definitivamente no arrancó, ya se está hablando segundo trimestre de 2017, y eso me parece que empezó a mostrar las limitaciones políticas que tiene el gobierno, que ya las conocíamos, ¿no? De minoría en el Congreso, minoría entre los gobernadores, que de repente la oposición, al ver que la economía no arranca, que el gobierno está debilitado, se lo hizo marcar muy fuerte esta semana, ¿no? Sí. El tema de la ley de le está costando mucho dinero, le está costando al gobierno ser oposición, porque la realidad es que el déficit está creciendo porque en este toma y daca que hace con los bloques mayoritarios, o en este caso el justicialismo, el peronismo en su conjunto para englobar al FPV, al bloque justicialista y a todos, le sale cada vez más caro negociar una ley. Compra gobernabilidad, sí, ¿no? sobre todo el tema de ganancias, que pensaban que, bueno, si lo podían llegar a tratar en marzo, aunque era retroactivo a enero, todo ese dinero que enero y febrero iba a ser prorrateado en cuotas. Claro. Y ahora, si llega a aprobarse en extraordinarias, va a ser distinto, porque a partir de enero se empieza a hacer el cambio de ganancias. Y ya habían gastado, digamos, haberse visto obligados a modificar partidas para hacer caso a la emergencia social, ¿no? Que sale con media sanción del Senado y la negocia con los movimientos sociales. Sí, yo creo que esa es una noticia también muy importante de esta semana, ¿no? La confirmación de ese espacio que antes no estaba sentado a la mesa de discusión, que bueno, la CETEP, ¿no? La economía popular, que hoy veía en una entrevista a Carolina Stanley, que ella misma habla en estos términos de economía popular, y bueno, que terminan negociando lo que sabemos, 30.000 millones de pesos para 3 años, hasta el 2019,
bueno, un espacio muy amplio que antes o no se hacía visible o no tenía capacidad ni de sentarse a una mesa ni de conseguir beneficios para el sector que representa, que es muy importante porque si bien no representan a todos los trabajadores informales, pero sí hay una masa muy grande que está por fuera de la formalidad en la economía argentina, alrededor del 40%, 35%, hoy 40%, dice Stanley. Y me parece que ese es un dato importante y nuevo de la política, que por ahí no se registra demasiado. Sí, que tiene un peso económico muy fuerte y político, pero que siempre se reaccionaba ante la emergencia, cuando estaban en la calle. Ahora lograron negociar la previa. Me parece que eso es un cambio fundamental en el panorama. Y dos organizaciones que habían estado ligadas por su historia también mucho al kirchnerismo, ¿no? El movimiento Evita y que se sienta a la mesa con Carolina Stanley y llega a este acuerdo. De hecho, hoy Horacio Berbisky en Página 12 de alguna manera critica a los movimientos sociales que llegaron al acuerdo de... Sí, la famosa crítica de, bueno, si es vamos por los derechos o vamos por, nos conformamos con pasar un fin de año tranquilo, ¿no? Pero la verdad que fue fuerte el golpe, me parece, porque era un proyecto que días atrás el gobierno había dicho que era inviable, que lo iban a vetar y un montón de cosas, ¿no? Y hoy me llamó a mí también mucho la atención el reportaje de Stanley en La Nación que contaba él, porque, bueno, toma muchos conceptos de los que dicen los piqueteros, ¿no? En cuanto a que, bueno, esta gente que está fuera del sistema y la tenemos que contener, bueno, la verdad que... Ese es un punto que Carolina Stanley suele marcar bastante en las reuniones de gabinete o gabinete ampliado. La realidad social que recibió el macrismo y que quizás no tenía tanta conciencia. La que aporta ese dato, miren, esta realidad es la que tenemos y no se va a solucionar mágicamente con empleo mañana. Porque un poco la visión del gobierno era, bueno, generamos empleo y como que iba a haber un trasvasamiento. Y la realidad es que Carolina les puso sobre la mesa, no pasa solo por empleo. Hay serios problemas sociales que hay que atenderlos. Igual para mí es un tema central que el que no se habla, por lo menos, es que la ley de emergencia social, como la ley de ganancias, como cualquier ley que aumente el gasto y por lo tanto el déficit del gobierno, golpea directamente la estrategia del gobierno de sustentarse a través de la emisión de deuda. ¿Por qué? Esta semana ya todos los que vemos el mercado financiero lo vemos en los precios de los bonos más largos. Los bonos que se pagan en el año 46, 2046, que son los que se le entregan a los fondos buitres, ya esos bonos están bajo la par. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos bonos están costando menos que sus condiciones de emisión, o sea, menos que lo que se emitió. Eso es una señal muy clara de los mercados, diciéndole, mirá, Mauricio, le están diciendo al mercado, si no recortás un poco el gasto, no sé cuánto, si te vamos a prestar a tan largo plazo. Te vamos a empezar a prestar a corto plazo. El hecho de que tenga minorías, que esté obligado a negociar y que la economía no arranque, digamos, redobla la fuerza de los reclamos por un lado y por otra parte lo obliga a negociar todavía más. O sea, le cuesta plata. Pero no solamente le cuesta plata que no tiene, sí, digamos que no ahora, tiene, y que eso generaría inflación, porque no hay que recordar que la Argentina tiene una situación en donde lo que está intentando por todos los medios es no agrandar su base monetaria, o sea, básicamente lo que está intentando es no emitir dinero para generar inflación. En ese margen de situación se mueve muy acotadamente el gobierno emitiendo deuda para solventar los costos, el gasto que está teniendo, el déficit que está teniendo, claro, los gastos de cuenta corriente. Ahora, si vos haces muchas leyes que multiplican ese gasto, los que te prestan te van a prestar menos y en otras condiciones. Sí, de hecho dijeron que 30.000 millones van a ser financiados con reasignación de partidas, pero no dijeron qué partida van a reasignar, ¿no? Yo te diría que la posibilidad, la posibilidad de recorte es bastante acotada. Sí. Si vos analizás los números del presupuesto, te da casi un 60% que no lo podés tocar. O sea, si lo tocas tenés un problema social más grave, con lo cual es intocable. Te queda muy poco margen realmente para recortar. Por eso apeló al endeudamiento en la primera etapa. Y lo que marcaba él es cierto. Ojo que los mercados ya no van a estar tan amables. Eso fue parte un poco de la discusión, ¿no? A último momento intervino incluso Macri, según cuentan los que estuvieron en esa reunión, decidiendo y aceptando que esos fondos, esos 30.000 millones de pesos, estén en el presupuesto nacional, ¿no? Porque antes estaba el ok para que estén esos fondos, pero no se sabía de dónde iban a salir. Por lo menos, bueno, lo que lograron estas organizaciones son los 30.000 millones de pesos y por supuesto el reverso es esto, también Urnequian, hoy hablando en La Nación. Y hoy comentábamos, quizás la nota del día más sorpresiva es el reportaje, ¿no?, del suplemento económico del diario La Nación, donde Eduardo Urnequian, uno de los empresarios más importantes de la Argentina,
Bueno, dice... 2.800 millones de pesos factura. O sea, es una persona a tener muy en cuenta. Muy en cuenta, y dice, así no va. Y me llamó mucho la atención la prédica contra el peronismo, directamente con nombre y apellido. El peronismo ya empezó a limar al presidente, como hizo con Frondizi, como hizo con Alfonsín, en la calle. Él dice con el propio Perón. Sí, claro, es muy fuerte, son muy fuertes. Sí. Por un lado critica a la oposición diciendo que ya está agradando al presidente, pero también le dice al gobierno que... Le reprocha no tener una conducción unificada con el tema de la economía. Él reprocha, dice, tiene el mejor equipo pero no tiene un coordinador. Ese es un punto que en todo el establishment o todos los sectores de hombres de negocios cuestionan. No es que esto signifique tener un superministro, pero evidentemente acá hubo problemas en materia económica porque de diagnósticos que en el segundo semestre íbamos a estar bien, de diagnósticos que iban a llover inversiones, me parece que... Y de interlocutores también, ¿no? Sí. Al no tener una figura con quien poder dialogar de los empresarios, un poco la queja es esa también. A mí dice, las inversiones no llegan ni van a llegar si seguimos así, dice Bornequian, ¿no? Es que parece que el tema es ese, porque el tema es que el gobierno, que es un gobierno de minoría, gasta como si fuera un gobierno de coalición. Digamos, gasta el gasto público que está teniendo es como un gobierno de coalición. Entonces, si vos tenés un gasto público como de coalición y sos minoría, lo más probable que te pase es lo que te está pasando ahora, que es que todos te tironean un parte del presupuesto y te terminan sacando lo que ellos quieren. Por eso, el consenso entre nosotros, los periodistas, es Macri pudo sacar 70 leyes y es muy bueno en la política y es más malo en la economía. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque digo, si a vos sacar 70 leyes te sale tener un déficit fiscal como el que tenés, no sos tan bueno en la política. Muchas son leyes de la oposición, además. Quizás la mayoría son leyes que impulsó la oposición. Pero dicen que lo que va a costar un punto del PBI el año que viene es el tema de la reparación de los jubilados, que fue una iniciativa del presidente que la puso él sobre la agenda. Y casi te diría que es justo y está bien que se haga, porque en realidad es terrible lo que nosotros hacemos con los pasivos, con nuestros jubilados. O sea, si hay un proyecto que a mí que engrose las cuentas, el déficit fiscal, pero me parece bien, es sin duda ese. Claro. Es el más justo, ¿no? Sí, tanto ese como este me parece que, aparte que hay que comentar que estos piqueteros son los amigos del Papa, ¿no? Eso por ahí también puede haber tenido una influencia en esta aprobación de que la Iglesia haya jugado un rol pensando en terminemos bien fin de año. Tuvieron un encuentro con el Papa en noviembre y toda esta plata que se va a volcar ahí, según dicen ellos mismos, y yo creo que es así, se va casi en un 100% al consumo, ¿no? Hay gente que no tiene para ahorrar ni para viajar al exterior, hay gente que gasta en la esquina, en sus necesidades, y eso, bueno, es un poco, me parece que también lo que están pidiendo, esto es lo que dijo Bornequian, ya se había visto un poco en la UIA también, ¿no? Que están pidiendo, bueno, empecemos a volcar un poco al consumo porque la economía no arranca y por algún lado la tenemos que hacer arrancar. Sí, ¿no? ese es el otro giro de fin de año, ¿no? Habiendo arrancado todo un año, vamos por la economía va a crecer de las manos de inversiones, ahora empiezan a hablar de consumo, largaron el hora 18. Sí, hace una semana o dos ya el gobierno habla de consumo en vez de las promesas de inversión. Ese también es otro cambio. Parece como llegar a las elecciones del 2017 con una receta por ahí parecida a la del kirchnerismo, ¿no? De llegar tirando dinero, fondos abajo en la economía para tratar de ganar la elección. Me parece que está dividido el gobierno, obviamente hay dos alas. Eso es lo otro que aparece como algo muy novedoso, me parece, de este tiempo, que es enojo de Macri con algunos ministros, peleas internas que salen a la luz y cambios incluso que parece que se vienen, por lo menos en las segundas líneas, tema inversiones, va a haber cambios también. La maldición de los años impares, no olvidemos eso. Todos los años impares son años donde se gasta mucho dinero porque son años electorales. Entonces, los años impares son años de mucho gasto. Cuando digo gasto, quiero decir que el gobierno tiene que volcar al mercado un montón de pesos para que los votantes lo voten, convencer al votante. Entonces, esto podría prever un año impar de expansión y un año de vuelta par, 2018, de ajuste. Ningún empresario esperaba que Macri llegara con esta receta, digamos. Claro. Ganó Macri significa que se acaba con todo eso y bueno, por distintas circunstancias, por lo limitado que está Macri, por la oposición que tiene enfrente, por su propia debilidad y por algún criterio que hay dentro del gobierno, se termina inclinando en ese caso. También hay que ser honestos por lo que han recibido. Objetivamente no recibieron un país pujante con las cuentas superávit fiscal y superávit comercial. Recibieron un país que era un desastre. Y objetivamente tienen que aplicar una sintonía fina. Y bueno, le fracasó indudablemente al principio la sintonía fina. También sigue teniendo déficit
déficit y sigue teniendo déficit en la balanza comercial. Con lo cual, la única ingreso genuino, salvo la emisión, que ya se sabe que este gobierno al menos la inflación no la quiere, es la colocación de deuda en el exterior. Yo creo que también fue un error no haber explicitado con claridad, ya es tarde. Bueno, pero también le critican, o sea, si vos lo escuchás a Labaña, que dijo este modelo, el endeudamiento, ya sabemos cómo termina, con dólar atrasado, al margen que después le digan lo que querés es una devaluación terrible y eso es peor. Lo que él dice es no hay un plan. Dice, si tu único plan es frenar la inflación, entonces todos los meses, ¿no? Me parece que el mes pasado era el mes que viene va a haber brote verde. Y aparecía un brote y ya los números del mes pasado fueron, aunque hubo un buen número, ¿no? De crecimiento de empleo privado, sí. que es el último. Sí. El último número fue positivo. Pero ¿qué pasa? Hay 2 meses de buen número y al tercero baja. Entonces esos brotes verdes que no se ven. Puede ser estacional, hay una discusión de si no es estacional. Y diciembre con el aguinaldo, con los bonos que ya las empresas están dando a los empleados, va a haber Sí, igual los indicadores económicos están dando todos muy bajos, con muchos problemas en muchísimos sectores. Menos en 3. No, bueno, tal cual. ¿Cuáles? Bueno, Agroquímicos. claro. Agroquímicos. Agro en general. Agro en general y me encontré un sector productivo. ¿Cuál? Juguetes, por eso lo digo. Me habló el presidente de la Cámara de Juguetes que ellos crecieron un 1% en volúmenes. Mirá. Juguetes, que es algo que uno suplanta. A mí me dijeron de Minería. supermercados que se les cayó algo que a ellos les preocupa muchísimo como señal social, que es el consumo de los bienes básicos. Y sí. Que cuando caen los básicos Te es cayó lo último alimentos que... y bebidas todo el año. Dicen los que estudian esto que el mejor indicador de la recesión es que cuando vos vendés menos flanes, pero vendés más huevos y más azúcar, es que es una recesión grave. Porque la gente ya no compra más el flan y hace con el azúcar, la leche y el huevo su propio flan. Así que... Ahora la obra pública también, ¿no? Que no termina de arrancar, porque eso le dicen los empresarios, ¿no? Hablábamos la semana pasada con José del Río, que había escrito una nota con ese tema, diciendo que los empresarios dicen, el gobierno nos dice que arrancó, pero no vemos ningún indicador que lo corrobore. Algunos en el gobierno dicen, comparado con octubre de 2015, hoy es mucho más alta la inversión que hay en obra pública, porque en ese momento, bueno, ya se iba el kirchnerismo y obviamente estaba todo paralizado. El gobierno busca optimismo en eso, ¿no? Es decir, ahora la obra pública está mejor que hace un año. Pero Ahora, hay un plan, sí. Hay un plan. Y el plan es movilizar mucho el consumo del año que viene. Si vos te fijás, el Banco Central está dando indicios sobre eso. Por ejemplo, está permitiendo que los jóvenes tengan cajas de ahorros, tengan tarjetas de débito. Pero eso tiene mucho que ver, me parece, amigo, una idea de Sturzenegger en general que busca alentar mucho la bancarización, Sí, pero de el siempre, dinero como los electrónico. cheques con celulares. Sí, pero digo, lo que se va a buscar con 18, si vos juntás todo y juntás eso, más el plan de 18 cuotas y algunas otras cosas, la baja, por ejemplo, en la tecnología a partir de marzo del año que viene, que va a tener una baja muy importante, bueno, vas a empezar a movilizar algunos sectores. Lo que decías, perdón, María, Sí. a propósito de la obra pública, me parece que también es motivo de internas dentro del gobierno, ¿no? También muchos están criticando, no sé, a Rogelio Frigerio, dicen que está muy, no está todo lo que está presupuestado no lo están ejecutando, hay su ejecución. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención, ya es un poco viejo porque había sido, pero volvió esta semana, es Monzó, ¿no? Muy fuerte con sus críticas de todo tipo, ¿no? El titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, diciendo que no están haciendo bien el trabajo pero político. criticó la economía, criticó la inflación, dice que hay que... a Jaime Durán Barba. A Durán Barba, que hay que traer gente del peronismo, gente que sirva, hay que ampliar un montón de críticas. Me llamó muchísimo la atención. Sí, tampoco estamos acostumbrados mucho habíamos perdido como, ¿no? Los periodistas esta cosa de la interna abierta. Es el verdad. gobierno Es había verdad. como nadie criticaba, Nadie sacaba los pies del nadie plato. sacaba los pies. Los que hablaban en off y tenías que perjurarle que no le ibas a decir. Por Empecemos eso. por ahí. Acá hay me dos parece ideas, que- me parece, en el gobierno bastante claras, ¿no? Una que es más la de Monzó y algunos sectores, puede ser Frigerio también, de gobernar con el peronismo, y otra es la del Marcos Peña, Durán Barba, que es gobernar como ganaron la elección. Ganaron la elección contra el peronismo, sin mezclarse con nadie, Sí. y así pudieron llegar al balotaje y Sí, ganar. pero no pudieron gobernar Claro, contra el bueno, peronismo. Hoy Monzó dice que hay que gobernar con el peronismo. Claro, otros le es dicen que lo no. necesitaron. Es la misma fíjate. pelea que se replica quizá en el ámbito económico de Pratgay y Sturzenegger, aunque ellos no la hagan pública, son dos visiones muy distintas de la economía y claramente es lo mismo, quizá por una vuelta del destino, Macri que se identifica con Frondizi, la misma pelea la tuvo Frondizi entre Frigerio, abuelo, y entre Alzogaray. Sí. O sea, se repite la historia casi de manera llamativa.
Sí, hoy decía más algo interesante, ¿no? En el reportaje con Fontevecchia en Perfil, que aparece, digamos, el PRO cumpliendo el rol del radicalismo, es decir, teniendo la posibilidad de ganar una elección sin el peronismo contra el peronismo, como única fuerza por ahora, que en ese sentido sustituye, cambiemos al rol que antes había cumplido el radicalismo. Ahora, el tema de los movimientos sociales para mí es un tema muy interesante e inesperado. Hay todo un sector quizás más kirchnerista, que es el que va a estar con Cristina Fernández de Kirchner en el lanzamiento de la CFK en Ferro, ¿no? El 7 de diciembre, si no me equivoco. El 7 de diciembre en Ferro, sí. No el movimiento Evita, que es porque el movimiento Evita mantiene un equilibrio extraño, ¿no? Se separó en la Cámara de Diputados, hizo un propio bloque, igual que ellos... es Emilio Pérsico. Claro. Sí, el Chino Navarro, bueno. Pero igual ellos se siguen diciendo, o sea, siguen reconociendo como líder a Cristina. El problema es más bien con la cámpora, ¿no? Esa es la interna que tienen, y este acto en el estadio de Ferro más bien es organizado por el kirchnerismo, que se llama Duro, pero igual son varias organizaciones, 17 en total, hasta ahora son las que han convocado. Aclaran que no es un acto, es un encuentro de dirigentes. Porque, pero hay un quiebre ahí, me parece, ¿no? Sí. Dentro de los sectores más tipo, bueno, Luis Delía, que es un poco lo que queda, ¿no? Con Cristina Kirchner, y los que van al diálogo con el gobierno. Sí, sí, ahí básicamente lo que la fractura está dado por la cámpora. Donde está la cámpora no están los otros, los que dialogan con el gobierno. La cámpora tiene una estrategia de enfrentamiento total, no aprueban en el Congreso incluso decían que hubo una pelea de Kicillof y Máximo por el proyecto que habían negociado, porque Kicillof dijo, bueno, pero no, incorporaron algunas cosas, y Máximo dice, no tenemos que hablar, nada. No tenemos que votar. No. Bueno, esas son distintas estrategias que también se ven en creo la que discusión, yo creo que Kicillof en algún momento se baja. Pues, lo que pasa es que ahí se chocan las dos estrategias, ¿no? Que es que gran parte de la cámpora cree que peor es mejor. Y el movimiento Evita cree que peor es peor. Sí. O sea, bueno, sí, claramente es sí, eso, digamos. Y en esa mesa de movimientos sociales hay pocos kirchneristas puros. Me parece que lo más kirchnerista es justamente el movimiento Evita, porque después está la corriente clasista y combativa de Alderete, que estuvo enfrentada al que de hecho kirchnerismo. dijo que es mucho más transparente el manejo de planes sociales ahora que antes. Dijo que antes el Ministerio de Desarrollo Social era una unidad básica de Alicia Kirchner, dijo Alderete. Después está Barrios de Pie, que se rompió con el kirchnerismo hace varios años, y después está, bueno, este espacio que es la CETEP, donde está el movimiento Evita, pero bueno, está la figura de los movimientos cartoneros, de Juan Grabois, de esa línea que tiene más que ver con la Francisco, Iglesia, con el la Papa, Iglesia. que es otra de las figuras. Bueno, vamos a un corte, tenemos un montón de temas todavía para seguir conversando aquí en Ronda de Editores. Ya volvemos.